Sin embargo, está descompuesta. Aquí hay un señor mayor y aquí hay una señora con un niño, en una puerta que está abierta. Pero la recepción que tú tienes inicial es una cara. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Probablemente porque en el cerebro existe una zona específica para el reconocimiento de caras. La emoción y la percepción. Hasta ahora vamos a decir que esto es aséptico, ¿no? Pero ¿tiene relación la percepción de la emoción con la personalidad? Hasta ahora nadie se había planteado demasiado esta pregunta, desde el punto de vista científico. Pero unos autores se lo han planteado y han visto que a medida que una persona en un test psicológico de extroversión, de ser extrovertido, digamos de relación con el ambiente, a medida que ese test sube, es decir, cuando eres más abierto, cuando eres menos tímido, cuando eres más hablador, más gesticulante, suben la estimulación o la activación de la zona cerebral que está relacionada directamente con el control de la emoción, que es una zona que se denomina complejo amigdalino. Pero, claro, esto era más o menos un tema que podíamos intuir. Lo que no podíamos intuir, fijaros aquí, es que la escala de relación es lineal. O sea, la escala de relación es lineal. A más extroversión, muchísima más estimulación o activación de la corteza cerebral. Vamos a pasar ahora al denominado control cerebral de la emoción. Evidentemente tenemos que ceñirnos a estas estructuras cerebrales que están en la parte medial del hemisferio, la parte más interna, justo en la línea media. Y entonces vemos que existen zonas del cerebro que están diseñadas no ya para la percepción de la emoción, no solo para, de alguna manera, su integración, sino sobre todo para su control. Y esa zona es esta parte medial del hemisferio que se llama corteza, es un nombre, voy a hacer un latinajo y ya, ves que de vez en cuando hay que decirlo, porque si no, no queda uno. Se llama corteza cingular anterior. Bueno, este es un experimento muy importante, se realizó en el año 2003 y ha tenido mucha influencia en Estados Unidos, sobre todo en la educación. Hay una técnica psicológica o una forma de explorar psicológicamente a individuos que se llama control psicológico. Vamos a ver, lo empleamos todos los días muchísimas veces, es decir, por ejemplo, una persona tiene en su trabajo una persona que le cae bien y una persona que le cae mal, o un jefe bueno y uno malo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que ponerte enfrente del jefe bueno, la cosa va como mucho más fácil todo, y cuando te pones enfrente del jefe que cae malo, no sabes por qué se te cae el vaso, no tomas bien las notas, la lías. Entonces, eso se llama control cognitivo, o control psicológico, control cognitivo. Claro, esto del jefe, digamos, es la vida misma, pero vamos a hacer el experimento en plan serio. Entonces vamos a coger unos estudiantes y explorar la capacidad de racismo y de control cognitivo que tienen esos estudiantes. Entonces, se cogió a unos estudiantes del norte de Estados Unidos, es decir, vamos a decirlo así, yanquis, y se cogió a otros estudiantes del estado de Alabama, donde teóricamente son más racistas. Y se obtuvo un test de control cognitivo validado. Pues claro, no es fácil hacerlo bien. Es decir, tenían que hacer un control manual o una respuesta verbal cuando se les ponía enfrente una cara de una persona de color. Se vio claramente que los estudiantes del norte tenían mejor control cognitivo que los del sur. Claro, hasta aquí dice, esto no pasa nada. No, un momento, en esto los americanos son mucho más pragmáticos que nosotros. Un momento, la igualdad de oportunidades de los estudiantes del sur y de los del norte es diferente, porque cuanto más control cognitivo tienes, más capacidad tienes de, en las entrevistas, en tal, salir mejor parado. ¿Qué han hecho? Pues a raíz de estos experimentos se ha intentado fomentar una educación, en muchos colegios, sobre todo privados, una educación que esté completamente alejada del racismo en el sur. Todavía ellos prometieron un estudio más a largo plazo para ver si esta educación mejoraba en los... Control cognitivo, por lo tanto, es muy importante.
Pero también nosotros podemos, acordaros de la cinta de antes, del MP3 de Jonathan Morano, en la que se decía que con el tiempo vamos a poner a hacer estimulación cerebral profunda en situaciones normales. Esta es una situación patológica. Nosotros lo que conseguimos hacer ahora es introducir unos electrodos dentro del cerebro, en diversas zonas cerebrales, y poner unos cables por debajo de la piel y un estimulador en la zona del tórax, por encima del pecho. Estas personas, sobre todo, son pacientes de Parkinson. Entonces, tienen un control, como yo tengo, con un aparato así. Son personas, es impresionante, no he querido poner un vídeo porque me parecía ya un pelín desagradable, pero son personas que no se pueden prácticamente mover. Les ponen este electrodo en una zona del cerebro, ellos activan el estimulador y pueden moverse como yo ahora. O sea, es impresionante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos controlar con estimulación, digamos, la capacidad motora del cerebro humano. Pero claro, esto con la cosa motora, bien, es fácil. Pero vamos a ver si podemos hacerlo con algo más profundo y más difícil, que son, por ejemplo, las depresiones. Y entonces, en esa zona de la corteza cingulada anterior se ha visto que hay una... Fijaros la importancia de los estudios de básicas en todo esto. Este señor Bush no tiene nada que ver con el nuestro. Este es un investigador que ha estado trabajando muchísimos años en corteza cingular anterior y se llama Bush, igual que... Entonces, descubrió, por muchos estudios psicológicos muy interesantes, que existe una zona de esa corteza que está relacionada con las tareas cognitivas y otra zona que está destinada con las tareas emocionales. Claro, esto lo cogieron unos investigadores clínicos y dijeron, si esta zona es emocional y esta es cognitiva, si nosotros podemos seleccionar un grupo de pacientes que tengan alteraciones emocionales ligadas a la emoción, directamente, más que a la emoción, a la integración de la emoción, a lo mejor podemos introducir un electrodo aquí, activarlo y ver si esos pacientes mejoran. Lo más difícil aquí es seleccionar a los pacientes. Entonces seleccionaron a unos pacientes depresivos que no tenían respuesta al tratamiento antidepresivo. Por supuesto, eran pacientes que no tenían riesgos de suicidio. Entonces consiguieron estos pacientes, claro, ese es un paciente, digamos, es el paciente ideal de este tipo de tratamiento, porque es un paciente que lo tienes deprimido, o sea, es horrible, en casa tienes al deprimido todo el día, le das pastillas y no mejora, hablas con él y no mejora, y entonces es que te tiras tú por la ventana, claro. Entonces, cogieron a estos pacientes. ¿Qué hicieron? Metieron el electrodo y lo que vieron es que de los 10 pacientes, 7 mejoraban. ¿Dónde ponían el electrodo? En esta zona. Ponían en esta zona que es exclusivamente emocional de esta corteza cerebral. Y dejaban intacta la corteza cognitiva. Es verdad, el depresivo ve bien, conoce bien, hace todo bien desde el punto de vista cognitivo, pero tiene un trastorno emocional. Y entonces estos pacientes... Claro, esto ha sido una revolución. Fijaros, esto salió en toda la prensa, la mejor revista de neurociencia, y salió, por supuesto, en nuestros amigos de The Economist lo pusieron, pero esto ha supuesto ya, en este momento se está intentando poner en marcha en Europa y en varios sitios, también en España, y por supuesto en Estados Unidos ya hay bastantes enfermos que han sido tratados así. Claro, la emoción, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que os quiero transmitir ahora? Es verdad que con estas lesiones concretas podemos revertir la emoción, pero hay que ver el cerebro como un conjunto de redes neuronales donde para las distintas tareas existen puntos nodales. Por ejemplo, para la emoción hay un punto nodal que es el complejo amigdalino, pero es una red amplia donde tú tienes que integrar completamente los órganos de la visión, la audición, el gusto, el olfato, incluso en el caso de los humanos en mucho menor medida. Pero también tienes que integrar con procesamientos interiores de nuestro propio balance interno del cuerpo. Y también tienes que integrarlo con funciones de futuro.
Es decir, yo creo que son como los tres grandes parámetros que trabaja el cerebro. El primero es la percepción sensorial. El segundo, y es muy importante también, es el medio interno. El cerebro está continuamente sabiendo lo que pasa por nuestro interior desde el punto de vista más material. Cómo está nuestro tubo digestivo, nuestro corazón, nuestros pulmones, todo. Entonces, lo que viene de fuera y lo que está interno lo pega. Y se produce un proceso de integración de futuro, que es lo que caracteriza al hombre sobre todo, la visión de futuro, la integración de futuro, la respuesta de futuro. Por eso la emoción tiene mucho que ver con estos circuitos que terminan convergiendo en una visión de futuro. Esto tiene muchísima importancia desde a mí se me alcanza para vosotros. En gran medida esa es vuestra tarea. Porque cuando vosotros hacéis publicidad, lo que buscáis es el futuro, no el presente. Tenéis que trabajar sobre todo la percepción, porque el medio interno, eso no está en las manos, digamos, externas, pero en realidad el procesamiento cerebral de futuro es lo más importante. Esto es lo que se puede hacer y entonces existen zonas cerebrales que controlan ese futuro cuando ese futuro es incierto o es incluso, vamos a decirlo así, traumático o es incoherente. Esto es muy importante. Yo siempre digo que lo más importante con los niños pequeños es la coherencia. O sea, uno puede ser coherente para el mal o para el bien, pero la coherencia es lo más importante. Y no tocar botones que no sabe uno. Os decía que el complejo amigdalino tiene muchísima importancia en el control de la emoción. Pero también hay una corteza, que es la corteza cingular anterior, que es muy importante también para no solo el control, sino la integración de la emoción. Este experimento es extraordinariamente bonito. Fijaros, lo que se hace aquí a unos individuos normales es ponerles de forma contraria, o en unos casos, por ejemplo en este, o de una forma real, o sea, coherente, el nombre de la situación del individuo y la cara. Entonces, claro, fijaros, este es el experimento, como se hizo, 1 segundo, después 3 o 5 segundos quieto, no se le presenta nada, después este. Bueno, esto es un experimento muy complejo, pero lo que viene a decir es que cuando el cerebro detecta incoherencia entre lo que ve de la cara y lo que ve de las letras, lo que tiene es que controlar fundamentalmente la recepción pura de la emoción. Es decir, la amígdala lo que hace es controlar la emoción directamente, pero cuando la emoción es distorsionante, o sea, yo veo aquí una cara de miedo y veo que me pone que está feliz, eso tengo que controlarlo, eso no tengo que darle validez, tengo que integrar eso, y eso lo hace la corteza cingular anterior. Bueno, hay una zona del cerebro, que es esta de aquí, que se denomina núcleo accumbens, es una zona muy importante, ahora veréis por qué. Entonces, esto ya realmente es bajar al terreno de juego ya más directo, ¿no? Se han hecho unos estudios, ha salido en The Economist, por supuesto, pero sobre todo ha salido en la revista Neuron, que es probablemente, como os decía, la mejor revista del mundo en neurociencia, que ha demostrado lo siguiente. Es que esto sobre todo esto ya es directo con relación a vuestro. Nosotros, cuando vamos a una tienda, ¿no? Entonces, tú entras en el Corte Inglés, vamos a decirlo así, para que nadie se ofenda, porque decir el Corte Inglés como decir la Guardia Civil. Entonces, entra uno allí y entonces va a comprar una cosa. Y normalmente el intento de compra está regulado por el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una estructura cerebral que está aquí situada, os la he dicho antes, es esta zona del cerebro, muy concreta. Esta zona tiene bastante importancia porque lo que hace se ha visto en animales y en el hombre también, que el núcleo accumbens está muy activo cuando nosotros tenemos una gran esperanza de recompensa, de placer, de muchos tipos de recompensa, ¿no? Normalmente en los animales lo que se hace es una recompensa de placer, evidente. En el hombre el placer es más complejo porque no es tan sencillo evaluarlo. Pero el núcleo accumbens normalmente está muy activo cuando nosotros vemos un objeto
que dices, caray, esto me lo tengo que llevar. Vale, hasta ahora se pensaba que nosotros cuando vemos ese objeto y le preguntamos al dependiente o a la dependienta, ¿cuánto cuesta este objeto? Pues mire, cueste 1.000 euros. Entonces se activa la corteza insular. La corteza insular es como un colchón de recepción de malas noticias, ¿no? O sea, ¿qué notas has sacado tú? ¿Qué notas te han ido? ¿Qué notas has sacado? Cuando le pregunta uno al hijo, pues lo mejor es preparar la ínsula, ¿no? O sea, hay que preparar la ínsula. Bueno, pues entonces se pensaba que tú pides esto, cuesta 1.000 euros, entonces el siguiente proceso es procesar lo que tú crees que te va a ser utilidad eso y las ganas que tú tienes de cogerlo, ¿vale? Esa es teoría económica pura, Keynes. Bien, y entonces la corteza prefrontal se activaba porque es la corteza, digamos, que procesa pues cuesta 1.000 euros, pero me apetece mucho, pero te apetece menos, pues tal, vamos a comprarlo. Bueno, este experimento lo que ha demostrado, utilizando una caja de chocolates Godiva, que está bien elegido, y otras cosas, lo que han demostrado es que esto no es así. O sea, la inmensa mayoría de las veces que nosotros compramos, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cuánto cuesta esto? 1.000 euros. Entonces, nosotros no procesamos complejamente si me vale los 1.000 euros y me va a compensar los 1.000 euros por la valía que tiene lo que a mí me apetece. No. Lo que han visto estas personas es que en el momento de la compra, muchísimas veces lo que tú valoras es lo que tú quieres y el dolor que te produce pagar los 1.000 euros. No, suena chiste, pero es verdad. O sea, el cerebro lo que está haciendo es, en este caso, valorar y ponderar una pura actividad de respuesta y recompensa. Y eso en muchísimos casos es así. Claro, esto desde el punto de vista de la publicidad tiene muchísima importancia, porque claro, en gran medida tú lo que estás trabajando, la actividad muchas veces del cerebro, claro, y esto se explica, esto se explica que tú entras en unos grandes almacenes y no sabes por qué narices sales con 2 bolsas, pero si yo no quería... Claro, y es verdad, porque muchas veces lo que estás ponderando es en el corto espacio el dolor que te produce la compra, ¿no? Esto es muy importante, esta imagen es, desde el punto de vista, yo creo que para vuestra profesión es súper importante. Este es un estudio muy bien hecho, psicológico es muy bien hecho, pero está hecho, este no es experimental, es de psicología pura. Pero claro, estos autores lo que han hecho es establecer unos patrones de referencia, ¿no? Y entonces han colocado distintas situaciones que están en puntos divergentes. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si tú en un mensaje que quieres hacer, quieres dar un mensaje de zona intrínseca del individuo, por ejemplo, el valor de la comunidad, la afiliación personal o familiar, y al mismo tiempo quieres dar un valor extrínseco, por ejemplo, el éxito financiero, están tan alejados que la persona puede procesarlo psicológicamente mal. La corteza cerebral que se estimulan, sobre todo la corteza, está por aquí, la corteza cingular anterior, que se estimulan cuando nosotros observamos dolor. Esta es una imagen típica, es un experimento muy complejo, pero no lo voy a explicar. Lo que quiero que veáis es que existen zonas del cerebro en las que podemos destacar activaciones o desactivaciones cuando vemos imágenes de dolor provocado o de dolor crónico. O sea, hay unas zonas del cerebro que sostienen, digamos, la teoría de la mente, la capacidad de empatizar con el dolor crónico. De hecho, el cerebro responde mejor a la imagen de dolor crónico que a la del dolor provocado. No sabemos por qué. Estas son las áreas corticales que se activan cuando nosotros estamos observando una imagen que tiene relativa influencia con nosotros. Entonces, vamos a suponer, no sé, pues que entra uno en la oficina y la administrativa o el administrativo está tocando las cosas que más ponen nervioso a la gente, ¿no? Pues que le toquen el despacho, ¿no? Entonces, la empatía es esa.
Estas son las áreas. Pero esta es las áreas cerebrales que se activan cuando tú le dices a una persona que tiene que ponerse en esa situación. O sea, tú le dices, oye, tú imagínate lo que le ha pasado a tal, ponte en su situación. Entonces se activan una serie de áreas que son diferentes de... ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra corteza cerebral está mapeada de neuronas en espejo. Es decir, neuronas que responden específicamente a la teoría de la mente, a la empatía. Esto se ve sobre todo en unos experimentos muy importantes que se han hecho. Este es un experimento ya clásico y por supuesto el más famoso que se ha realizado hasta ahora. Se vio, este es un experimento además que se tuvo que hacer, o sea, se publicó en una de las mejores revistas del mundo porque el experimento tenía una catalogación psicológica de altísimo nivel, porque se seleccionaron personas que de facto se estaban realizando las transacciones. O sea, no era que yo te doy dinero y tú negócialo, sino es, yo tengo mi dinero, usted tiene dinero. ¿Le importa que le hagamos un experimento mientras usted pone su dinero a disposición de la persona que va a invertirlo? No, no tengo ningún dinero, firme aquí. Pero nos va a hacer la transacción en este momento. Entonces, claro, la potencia psicológica del experimento es enorme. Entonces, lo que se ha visto es que hay una zona cortical específica, siempre estamos viendo una zona medial del hemisferio. Antes hablaba yo con una persona, con uno de vosotros, y os decía, hombre, hay muchas cosas hay experimentos psicológicos que no han cambiado mucho, y es verdad. Lo que pasa es que antes toda esta cara medial del hemisferio la teníamos ignorada absolutamente, ¿no? Pensábamos que eso no existía, y ahora tiene muchísima importancia. Fijaros, cuando esa persona está dando el dinero al trustee, se activa una zona cerebral específica, que tiene una correspondencia temporal directa con la zona cortical que se activa en el trustee, que es diferente. Pero fijaros, es absolutamente directa la correspondencia. O sea, yo te doy el dinero y la persona que recibe el dinero se le activa una zona cortical diferente de la otra. En cambio, hay zonas que regulan o están conectadas de alguna manera con esas zonas corticales que tienen un desfase temporal. Es decir, existe una integración tanto en el inversor que tiene que confiar su dinero, como en el trustee que tiene que decir, a ver qué hago yo con este dinero. Y esa correlación no es temporal. Esto es un experimento súper bien hecho, o sea, es de chapó. Y así se publicó, claro, o sea, tiene una categoría porque está muy bien hecho, ¿no? Sobre todo la selección exacta de los trustees. Lo que no pudieron hacer es, o sea, querían hacerlo con inversores de bolsa de millones de dólares. Lo que pasa es que, claro, estos tipos no los coges tan fácil. Entonces tuvieron que hacerlos con inversores de bolsa, en fin, estamos hablando de $2.000, $3.000, o sea, todavía se queda un poquito en casa, ¿no? Eso lo puedes hacer. Pero bueno, en cualquiera de los casos tiene mucho valor, ¿no? Sobre todo la escala temporal. Bueno, y después, algo que es muy importante, fijaros que estamos hablando de zonas de la corteza cerebral que tienen mucha relación con la respuesta, ¿no? Quería presentaros un último experimento que me parece interesante también, que es, claro, muchas de las cosas que nos ocurren en nuestra existencia tienen que ver con lo que se llama, lo que se dice en inglés, fair and unfair, ¿no? O sea, con la deportividad, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que se ha visto, y esto es un experimento muy reciente también, es que las mujeres sois mucho más, o sea, perdonáis mucho más la unfairness, ¿no? O sea, si te hacen una faena, la mujer lo perdona mucho más que el hombre, que es curioso. Lo que se ha visto, sobre todo, es que esa escala tiene una varianza. O sea, a medida que eres más, la mujer, a medida que es más, hay más, como diría, más poca deportividad por parte del contrario, le perdona mucho más. O sea, quiero decir que hay más capacidad de perdón. Claro, en el hombre esto se desaparece absolutamente, por supuesto, pero todo tiene que ver con esa estimulación, sobre todo, que han visto del núcleo accumbens. Esto parece una tontería, pero tiene más miga de la que parece. Esto quiere decir, primero, las diferencias sexuales del cerebro que tienen su importancia, pero sobre todo tiene que ver con circuitos corticales que establecen patrones de confianza. Esta imagen se corresponde de alguna manera con esta también. Esto de aquí
es el núcleo accumbens, de alguna manera relacionado. O sea, hay circuitos cerebrales que establecen patrones de confianza. Y eso es importante, yo creo, desde el punto de vista de vuestra profesión. Bueno, todo lo que he dicho, yo creo que muchas de las cosas que os he planteado quería ponerlas en tela de juicio, como tiene cualquier científico que hacer. Muchos de los experimentos en realidad nos llevan a esto, ¿no? Que esto es lo que hace un científico habitualmente y sobre todo el cerebro, ¿no? O sea, que estamos siempre poniendo una estaca de donde está el Polo Norte, pero al día siguiente lo... Yo creo que también esta es una idea que quiero llevar, que son experimentos provisionales, que tienen la fuerza probativa de los paradigmas que se emplean. Por eso hay experimentos, por ejemplo, este que os he dicho antes, me parecía un experimento que tiene una fuerza probativa muy grande, porque los sujetos que lo están haciendo están experimentando lo que están haciendo. Cambia de otros experimentos porque son menos probativos, ¿no? Y después, lo que yo he dicho de los chips y todo esto realmente te lleva a decir, bueno, el mundo que nos viene encima puede ser más complejo de lo que parece. Yo creo que, gracias a Dios, a mí me parece en esto, Estados Unidos, como siempre, bueno, yo personalmente, aquí una vez más hay que quitarse el gorro, porque, claro, cuando la CIA y el FBI, es verdad que ahora mismo el control público que tienen estas instituciones es enorme, o sea, es enorme, enorme. Ha cambiado en los últimos 40 años de forma gigantesca, ¿no? Pero porque lo sé por compañeros míos americanos que me lo cuentan, ¿no? Pero claro, que la CIA y el FBI en este momento se planteen decir, bueno, mira, nuestro principal asesor en esto, una persona que sabe de ética, pues no va a meternos en unos follones y salgamos todos por los aires, ¿no? Me parece que eso también es una señal muy positiva, ¿no? Y aquí tenéis mi correo. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días. Hola, soy Javier Nogal de la ONCE. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer al doctor, al profesor su conferencia y naturalmente también a nuestros anfitriones porque por fin se nos ofrece una conferencia distinta a lo que al menos yo había conocido hasta ahora en nuestro sector, con una visión y una perspectiva completamente diferentes. Yo soy Javier Nogal de la ONCE, como le decía, y nosotros vivimos de la ilusión. Y nos ha hablado de algunos de los valores, de los distintos funcionamientos según el sexo de la persona, de los mecanismos y nódulos cerebrales. Y la pregunta que le quería hacer, bueno, nos ha demostrado evidentemente que los hombres, las mujeres y los hombres somos diferentes en todo, además de en apariencia. Nos decía que algunas zonas cerebrales o áreas cerebrales varían en su puesta en práctica, varían entre el hombre y la mujer y disponen de distinta manera los mecanismos de funcionamiento de la emoción y de la memoria. La pregunta que le quería hacer es, ¿lo disponen de tal manera que condicionan o podrían condicionar nuestra forma de actuar o de pensar en cómo tenemos que comunicar nuestros bienes y nuestros servicios? ¿O, por el contrario, considera que hay universales para el género humano? Muchas gracias. Pues una pregunta muy buena pregunta. Perdona que es muy difícil de contestar esa pregunta. Y es conflictiva de responder. Vamos a ver. Voy a hacerlo de forma estructurada. Yo creo que hay unos patrones y entro dentro de una percepción personal de persona que es estudioso del tema, pero que es hipótesis. Yo creo que los circuitos básicos de estructuración cerebral son prácticamente los mismos. De hecho, aunque el cerebro o sea, si se han hecho estudios muy sesudos de coger cerebros de mujeres y coger cerebros de varones y ver el peso, ¿no? Y entonces el peso del cerebro de varón yo siempre lo digo a los estudiantes porque me parece muy interesante, ¿no? El cerebro del varón siempre pesa más, ¿no? Más. Pero cuando nosotros hacemos un estudio de covarianza correlativo de qué cerebros
pierden menos neuronas a lo largo de la vida, la mujer ya, o sea, te coge por la banda y te pasa a toda velocidad. Con lo cual, eso es un índice también interesante. Vamos a ver, eso es un primer factor. ¿Hay diferencias orgánicas entre el cerebro y el hombre y la mujer? Creo que muy pocas. O sea, creo que vamos a encontrar pocas diferencias. ¿Hay diferencias sutiles de la función? ¿O no tan sutiles? Entonces yo ahí tendría que decir que la impresión es que sí, y no lo digo yo, lo dicen los estudios que se están haciendo. Esas diferencias sutiles se ponen encima de diferencias orgánicas también. Pues con los métodos de análisis que tenemos ahora mismo, yo te puedo decir que ahora mismo no, pero funcionalmente lo estamos viendo. Ahora, ¿eso se traduce en que hay más proteínas en una determinada sinapsis? En que probablemente sí, pero lo que tenemos ahora mismo son estudios funcionales. Tercer grado de análisis. ¿Por qué se produce eso? O sea, ¿qué es lo que hace que la mujer, el cerebro de la mujer, si partimos de la base, y el cerebro del varón sean diferentes? ¿Qué es lo que...? Pues en eso ahí yo pienso que tiene muchísima influencia y cada vez se le da más importancia a las hormonas sexuales. Los estrógenos o la testosterona en el varón producen secuelas e imprintings en circuitos cerebrales que son diferentes. Claro, las diferencias ya se catalogan en gran medida de dramáticas, como has visto en las últimas imágenes, cuando lo que exploras es la emoción y percepción, ¿no? Es abismal, pero eso la vida misma nos lo dice. O sea, el grado de capacidad que tiene la mujer de análisis de la realidad y de teoría de la mente con respecto al varón es muy grande, ¿no? Entonces hay unas diferencias que ya son casi, no hace falta hacer un experimento para verlo, ¿no? La pregunta clave es, ¿puedes revertir eso? Esa es la pregunta del millón. Entonces ahí yo, quiero decir, he ido pasando a todo, he ido disecando todos los esquemas hasta llegar a la última pregunta. Y la última pregunta, sinceramente, yo no me siento capacitado de responderte. Pero es la pregunta más importante. Y es una pregunta social también. José Manuel y luego Ignacio. Al revés. Ignacio y luego José Manuel. No, fenomenal. Sí. Vale. Dos preguntas tenía. Una, me interesa el tema del modelo de compra. Usted dijo en un momento de su presentación, hablaba, el ejemplo era el del Corte Inglés y lo refería también a lo de los chocolates Godiva. Entonces decía que hay como una especie de negociación interna en nuestras cabezas de recompensa-dolor, ¿no? ¿Cuánto me va a recompensar esto que voy a comprar? ¿Cuánto me duele soltar el dinero? Me interesa especialmente saber si hay estudios en los que eso se haya estudiado no desde la perspectiva de productos de compra impulsiva y más tradicionales de gran consumo, sino en productos o servicios cuya entrega está, por ejemplo, aplazada en el tiempo. Un coche, una casa. ¿Cómo funciona la cabeza en esos casos? Es decir, ¿cómo funciona el tema de recompensa-dolor en esos casos? ¿Hay otras áreas del cerebro que entran en funcionamiento ahí? ¿O funcionan más o menos? Ese tema me interesaría. Y aprovecho para hacerle una segunda pregunta también que me interesa, y es el tema de la edad del individuo, que también lo ha tocado en uno de los momentos de la ponencia, y también el tema, al hilo de esto que comentábamos ahora mismo, de la influencia social. La primera pregunta es sobre compra y venta de... Pues mira, yo el único trabajo que conozco serio sobre eso es este. La verdad es que lo he leído bien y te puedo decir que me parece que el paradigma psicológico está bien escogido, la población que han cogido está bien, el muestreo está bien, hombres, mujeres, varones, mujeres, de edades, en rangos de compra, o sea, está bien hecho. Claro, tú me preguntas, claro, lo que se hizo, yo sé el experimento que realmente sé que es mejor, o sea, es el más serio que se ha publicado. Y se ha hecho sobre lo que tú has explicado, compra impulsiva. Realmente lo que este experimento quería buscar de fondo es si existen circuitos de acción rápida que puedan explicar. En realidad ellos buscaban en un primer momento
si había circuitos de las transacciones económicas clásicas que pudiesen explicar una distancia grande de procesamiento de la información, o sea, de sopeso de la información. Entonces, lo que se dieron cuenta es que se sopesa muy poco la información. Entonces, ellos han extraído de este trabajo, en realidad, un hecho muy real de la vida, ¿no? Y es que nosotros, en muchísimas de nuestras actividades, sopesamos muy poco las cosas. O sea, realmente el depósito interno de nuestro, vamos a decir, de nuestro actuar a largo plazo, son como pequeñas canicas que se van acumulando en un pequeño vasito, de vez en cuando, clac, 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 y al final ya va creciendo. Pero la realidad diaria es que las transacciones personales diarias, no comerciales, sino de vida, son muy rápidas. O sea, entonces, claro, lo que tú has preguntado tiene más enjundia, y eso creo que nos ha hecho, ¿no? Que cómo sopesa uno el comprar una casa o grandes decisiones, ¿no? Eso no se ha hecho, no se ha hecho, no se sabe. Ahí yo creo que tiene mucha más importancia la corteza prefrontal, esa que no tenía tanto valor en este trabajo, porque esa corteza está especialmente preparada para, vamos a decir así, proyectar al propio individuo al futuro. Entonces ahí es donde... Y es la corteza que desaparecía en Phineas Gage y en este chico que tenía la pedofilia. O sea, es una corteza que está aquí, es una corteza que cuando desaparece la gente lo que pierde es la capacidad de proyectarse en el futuro. Vive en un presente y además en un presente, vamos a decir, ruidoso, raro, pero no, sobre todo lo que no tiene es capacidad de proyección del futuro. De hecho, hay una parte de esa corteza cerebral, la corteza prefrontal, cuya lesión específica se produce un trastorno clásico que se denomina el mutismo akinético. Son personas que se quedan prácticamente sin habla y rígidas en un rincón, ¿no? Y son personas que no tienen ninguna lesión motora. O sea que eso es. La segunda pregunta me parece que también es muy interesante, ¿no? Si vosotros muchas de las cosas tenéis que valorarlas desde el punto de vista de la edad, es verdad. Yo creo que cada vez en la neurociencia está llegando a una conclusión de que la edad es buena para el cerebro. O sea, hemos pasado de una época en la que hablábamos de que el cerebro, cuanto más joven, mejor, a una idea de que el cerebro, cuanto mayor, mejor. O sea, la capacidad integrativa del cerebro es mayor. Hay una imagen muy bonita que lo dice, que me vas a permitir que me ponga aquí. Pero es una pregunta tan... Como me la sé de memoria, no la veo, pero la veis vosotros. Como veis, la imagen está un niño joven, un chaval joven, se estimulan unas áreas cerebrales ante tareas cognitivas concretas. Al lado hay una persona mayor que ha perdido las funciones cognitivas en gran medida. Y fíjate que las áreas son prácticamente las mismas. En cambio, una persona mayor que está intacta su capacidad cognitiva, la capacidad que tiene de manejar corteza cerebral es mucho mayor. Es decir, probablemente el análisis de la situación que tiene es muchísimo más rico. Esto pasa con las personas que están ciegos, sordos, personas que tienen una gran alteración en la capacidad cognitiva y perceptual. Su cerebro probablemente funciona mejor, en mucha medida. Esto es una idea que hay que transmitir, porque es verdad. Entonces, ahí yo creo... Creo que esto es interesante tenerlo en cuenta de futuro, o sea, que tú llegas a un público en el que probablemente el procesamiento, a medida que son mayores, el procesamiento cerebral es mejor, ¿no? Pues entonces, me permite un comentario, disculpa, José Manuel. Es que a mí me ha sorprendido precisamente cuando estabas presentando este tema, porque en nuestro negocio nosotros, por ejemplo, una cosa que seguimos es, por ejemplo, el recuerdo de notoriedad de marca. Y según el modelo que nosotros tenemos establecido, pues, por ejemplo, un español promedio, si recordamos 26 marcas al día, tenemos demostrado cosas como que de la televisión, por ejemplo, provienen 10. Estoy hablando a nivel de grandes números.
Pero lo que está claro es que, por otro lado, teníamos la creencia que cuanto más joven era el individuo, mayor número de marcas era capaz de recordar. Entonces, ¿esto qué me ha trastocado a mí? ¿Por qué me ha trastocado a mí tanto este tema? Pues porque lo que estabas comentándonos era justo un poco lo contrario. O mi pregunta sería, precisamente porque es un cerebro que está más asentada esas percepciones, ¿es capaz de seleccionar mejor qué introduce en su carpeta de imágenes y qué marcas deja fuera? No sé, me pregunto, como ignorante total del tema. Sí, esencialmente es un problema de desconocimiento por mi parte, porque, claro, yo estoy haciendo especulación ahora mismo, especulación sobre datos. Como veis, la imagen la tenéis ahí en cine. Yo creo que, vamos a ver, o sea, los jóvenes lo que tienen, o sea, hay dos tipos de memoria. Una memoria que se llama de procedimiento y una memoria declarativa. La memoria de procedimiento es la que nosotros utilizamos cuando tenemos que hacer actividades, digamos, motoras, pero memorísticas. Por ejemplo, manejar un ordenador, por ejemplo, manejar un iPod, por ejemplo, manejar el coche, por ejemplo, andar. Eso es memoria de procedimiento. Y existe lo que se llama memoria declarativa, que es el recuerdo. Y esa memoria declarativa puede ser a corto, a medio y a largo plazo. Esto es una clase de memoria en 2 minutos. Entonces, ¿qué ocurre en la gente joven? Que la unión entre las dos es, yo creo, muy grande. Memoria de procedimiento y memoria declarativa están muy unidas. Es decir, un chaval en el ordenador es capaz, es increíble lo que puede hacer un chaval. Bueno, lo vivís todos los días. Es que es increíble lo que puede hacer un chaval en el ordenador. O sea, cuando tú quieres teclear algo en Google, él ha entrado ya en 10 blogs. O sea, ya va por... Entonces, ¿qué ocurre? Que la capacidad que tiene del procedimiento y la unión es muy grande. Y además recuerda los blogs y tal. ¿Qué es lo que tiene la persona mayor desde mi punto de vista? Riqueza de memoria. O sea, recuerda menos, porque probablemente los circuitos están peor. Están ya, o sea, nosotros el envejecer no es solo en las arrugas, envejecemos un poquito de todo, ¿eh? O sea, estamos un poquito envejecidos en todo. Entonces, lo que pasa es que la gran riqueza que tiene el cerebro humano es que la vejez, entre comillas, da contenido emocional mucho más sólido a los recuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor, si una persona mayor recuerda, un chico joven recuerda 20 cosas, pero las 20 cosas tienen una influencia personal muchísimo menor que las 3 cosas que recuerda una persona mayor. Tienen un contenido emocional súper rico. Ese es, yo creo, el comentario de la edad. Soy José Manuel Mateu, de Universia, y sigo un poco en relación a la pregunta que estamos tratando ahora sobre la gente joven. ¿Hay algún estudio que demuestre o que vaya demostrando que la atención, en este caso, de a lo que nosotros nos dedicamos, que es más a la gente joven, es mayor o distinta que cuando el cerebro es más maduro? Y, por otro lado, ¿cómo está evolucionando el concepto de la imagen y la palabra versus la palabra escrita? Claro, no te puedo contestar, tampoco tengo experimentos sobre portales de Internet. Sé que se ha intentado, lo que pasa es que es complejo también. Vamos a ver, yo creo que contesto en la misma dirección. Yo esta conferencia la había pensado, o sea, la he madurado desde el punto de vista de la emoción y la memoria, como habéis podido ver, ¿no? Porque es verdad que en la neurociencia moderna, actual, la emoción, que era una cosa un poco de Jane Austen del siglo XVIII, del siglo XIX, pues se le está dando cada vez más importancia, porque la emoción es lo que permite, en muchos casos, activar los circuitos de memoria a corto, medio y largo plazo. Entonces, esto es un mensaje que yo creo que interesa en tu medio, porque ¿cómo puedes conseguir que los portales de Internet tengan un contenido de agarre emocional a la persona? Esto no es sencillo, pero por lo menos hay que planteárselo. Segundo, el problema de la atención es muy grande en el mundo actual, ¿eh? O sea, yo lo tengo en mi carpeta, pero tengo una gráfica súper buena del consumo de ampaquina en Estados Unidos desde los años 80 hasta ahora. Ampaquina es un fármaco que sirve para mejorar la atención. Entonces, se ha disparado en Estados Unidos.
se ha disparado absolutamente. La gente la compra para todo, o sea, para ver un episodio de Jack Bauer de 24 horas, se toman una ampaquina para disfrutar mejor cómo va disparando el tío a los malos, ¿no? O sea, las ampaquinas... ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la pérdida de atención en el mundo actual, en gran medida, desde mi punto de vista, está en la dispersión. O sea, el cerebro no funciona bien con la dispersión. No funciona bien. Porque no consigue atar a la memoria de forma clara aspectos emocionales. Y, de hecho, nosotros, yo os presento cosas y a lo mejor salís diciendo aquí, el cerebro es como, no sé, es como una caja donde tocas aquí y tal, esto es... No, la realidad es que nosotros biológicamente no podemos explicar, por ejemplo, dos cosas muy concretas por las que funcionamos todos los días, que es el valor y la intención. O sea, nosotros funcionamos con valores. O sea, vosotros habéis venido aquí hoy porque habéis considerado que estar en este foro tiene un valor, pues no sé, porque interesa que Universal McCann me haya visto, de no sé qué, de no sé, lo que sea. O un valor de, este tipo que viene del autónomo, a ver qué va a decir. O sea, funcionamos con gran cantidad de valores. Es decir, vas a la oficina porque tienes unos valores. Y eso no existen paradigmas que podamos evaluarlos. Es más, cuando queremos evaluarlos biológicamente no los encontramos. Y la intención igual. O sea, hay una discusión enorme en cómo podemos llegar a tener conciencia de nosotros. O sea, cada uno, yo creo que os lo planteáis ahora mismo, ¿no? El gran problema del cerebro es por qué cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos conciencia de nosotros mismos. O sea, si el cerebro fuese una máquina que es percepción, integración y respuesta, ¿para qué necesitamos la conciencia? Lo podríamos hacer sin conciencia. Nos podríamos enamorar sin conciencia, podríamos vivir sin conciencia, no haría falta la conciencia. Pero ¿qué explica la conciencia? Pues no lo sabemos. Entonces, ¿esto qué quiere decirte? Quiere transmitir una idea y es que estamos tanteando en muchas cosas. Tú has preguntado una cosa concreta que es la atención. Yo creo que la atención cada vez está más demostrado que tiene relación con la emoción. O sea, la atención y la emoción están superunidas. Y la emoción, hay puntos de la emoción, que es, por ejemplo, la intención y los valores, que en gran medida siguen siendo un misterio para nosotros. Con lo cual, yo creo que hay que ser honrados, porque es que hay gente que yo he dado conferencias a veces y que dicen, prácticamente piensan que después ha habido una persona que me dijo, yo creo que, doctor, si usted viene conmigo y tal y hacemos esto, yo creo que vamos a cambiar el mundo. O sea, parecía casi o sea, era el enfermo psiquiátrico que ves todos los días. O sea, dice, pero es una persona normal, que además veías que era normal. Pues te puedes tener la idea de que con todas esas cosas que ponen ahí, con esto es que vamos, esto cambiamos la economía. O sea, de nada. ¿Por qué? Porque hay cosas que no las podemos coger. Valor, la intención, la emoción. Entonces, un consejo práctico. Creo que lo que más te interesa es un consejo práctico. Los portales de Internet... O sea, no podemos sustituir la relación personal. O sea, la relación personal... O sea, vosotros me veis ahora en vídeo sería diferente. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con una serie de mecanismos que se están actuando en nuestro cerebro ahora mismo que son muy difíciles de coger, ¿no? Entonces, cuanto más se favorezca la relación personal, yo pienso que se favorece más la unión entre emoción y memoria. ¿Por qué van a visitar tu portal de Universia? Porque hay algo que de memorístico, népsico, que lo dicen técnicamente, que les lleva a ese portal. ¿Y qué es? Algo que está ligado a un concepto emocional. Entonces, bueno, pues ahí están las imágenes de fotografías y además, fijaros, lo que yo os he mostrado muchas cosas, digamos, qué distorsión tan grande tenemos en muchas imágenes que pensamos que son muy importantes para la gente y no lo son tantos. Por ejemplo,
las caras y los lugares tienen mucha importancia. Y yo es verdad. O sea, yo el otro día, tengo que reconocerlo, celebran mis padres el 50 aniversario. Es una cosa muy personal, pero lo cuento porque tiene mucho que ver con la neurociencia. Celebran los 50 años de casados. Entonces, vamos a ir al pueblo donde se casaron. Entonces, fuimos a hacer una exploración al pueblo, ¿no? Varias familias ahí a explorar el pueblo. Joder, y yo veía que los hermanos nos emocionábamos. Porque era el pueblo de nuestra juventud, ahí nos tirábamos piedras, ahí le hicimos una aguadilla al otro, tal. Claro, y entonces yo pensaba un poco en esto y decía, caray, es que la emoción y el recuerdo tienen muchísima importancia. Y la viveza de ese recuerdo es enorme. Claro, es un recuerdo que nace a lo mejor hace 40 años o 45 años. Que yo lo recuerdo después de ese tiempo, pero que tiene una riqueza muchísimo mayor que en la época donde se produjo. Entonces eso, ponlo en el chaval, en el chico joven, que en vez de hacer 45 años, como en mi caso, ponle una distancia de una semana. Y tendrás probablemente, si ligas eso, emoción y memoria, probablemente más visitas de Internet. Estoy seguro. Estoy seguro porque lo de los blogs los hacen así, con estas ideas. ¿Cómo impacta o cómo influye el hecho cultural? Y luego la segunda es el fenómeno de la saturación, ¿no? Y si hay alguna vía en la que podamos seguir estudiando, desde el punto de vista de los medios, la riqueza de distintos medios o soportes, ir alternándolos para poder generar esa emoción que tanto menciona usted y llegar al recuerdo. El programa cultural, sí. Esto se han hecho estudios y yo creo que los más luminosos los he puesto ahí. He puesto uno del año 2003, hay más, pero es el control cognitivo. Lo que más se conoce en la dinámica cultural es el control cognitivo. En el sentido de que personas que tienen una cultura diferente tienen peor control cognitivo fuera de esa cultura. Eso, desde el punto de vista sociológico, es fácil de entender por qué los inmigrantes tardan en incluirse mucho más tiempo, ¿no? Pero en el cerebro eso está poco determinado. Entonces pasamos, como de corrida, a esas alteraciones, a ese problema que es, yo creo que una de las cosas más importantes que quería transmitiros, y es que el cerebro funciona en gran medida al unísono. O sea, nosotros partimos el cerebro y vemos correlatos neuronales, es decir, que tenemos unas células que se activan o se desactivan ante una tarea concreta, pero eso es un correlato neuronal. O sea, nosotros no podemos decir que el inversor se activa su corteza cingulada posterior cuando está haciendo la inversión. Y podemos, no, es que, claro, la corteza cingular posterior es la que hace la inversión. No, el cerebro funciona al unísono. Entonces, desde esa perspectiva, es difícil explicar el problema cultural, porque, vamos a ver, hay como situaciones en las que lo que probablemente influye en el cerebro son lo que se denominan redes neuronales. Es decir, la información que llega al cerebro se distribuye directamente en una cantidad importante de redes neuronales cuyo principal objetivo es integrar información. Ahora, ¿cómo de esa integración surgen aspectos tan importantes como la cultura? Pues claro, ahí ya entras en un problema que casi linda lo ideológico. Fíjate lo que te digo, casi linda lo ideológico. O sea, esto en los congresos americanos, bueno, y en España, excuso decirte, linda lo ideológico. O sea, es que ya te colocan derecha, izquierda, arriba, abajo, pero en cuanto dices, vamos, Claro, ¿por qué? Porque no es fácil, o sea, fíjate el dilema en que nos encontramos. Si tú dices que todo el cerebro es lo que proporciona lo que nosotros estamos trabajando, te queda decir, oye, todo es determinismo en el cerebro, hay libertad. En cambio, si dices, no, todo el cerebro es nada, eso es la materia y tal, aquí lo importante es el espíritu. Entonces, ¿cómo explicas los correlatos neuronales?